daría pasos de cebra, que estoy en horas bajas, con la mente enferma, la boca destrozada, pero aún sigo en esta mierda. Me cuesta asimilar el dolor, la mentira, más que a la poli secreta pasar desapercibida. Vamos a prender su vida, fuego a lo que amas, en tu jura de bandera con un lanzallamas. Conviviendo con estrés y otra vez me endeudo, me está sobrando un mes al final del sueldo. Y tan lejos de aquí, no lo podrás creer, ya no soy Gagarin, ahora soy la Voyager. Que no salen las cuentas, no lo ves, no lo crees, con solo 2 piernas haber metido la pata 1.000.000 de veces. Vine histérico, un enfermo crónico, pagando la esquela de Melissa en el periódico. Me siento como antaño, conocidos y extraños, experto en cagarla 1 minuto y pagarlo 10 años. No puedo evitar vomitar, odiar tu estado militar, como carrero levitar, estoy a punto de explotar. Cuando me vaya haré un milagro, si hay un cura a mi funeral resucitaré para apuñalarlo. Me pidió tiempo, yo le di la hora, quiso que le echara un cable y nacionalice Iberdrola. Bienvenidos a las 7ª Jornadas Pro Amnistía. Creo que es fundamental para enfrentarnos a toda esta represión que conozcamos al enemigo, todo esto que comentaba, la ausencia de libertades y derechos democráticos, no solo de la libertad de expresión, sino también no hay derecho de manifestación. Muchas personas dirán, bueno, si yo puedo salir a manifestarme, pero si existe la posibilidad de que por acudir a una manifestación te abran la cabeza, incluso siendo una manifestación pacífica, o te lleguen cuantiosas multas, eso significa que no se respeta el derecho de manifestación, como el de huelga o como la libertad de expresión, aunque partidos como Podemos se empeñen en decir que la libertad de expresión está en riesgo. No, no es que esté en riesgo, es que no hay libertad de expresión, porque aquí ninguno de nosotros tiene libertad para criticar a la monarquía, para criticar la brutalidad policial, para solidarizarse con los presos políticos, sin que exista la posibilidad de que seamos detenidos y condenados a prisión por ello. Eso significa que no hay libertad de expresión, porque con ese terror a la represión lo que quieren imponer es la autocensura, que, como decía Olarieta, es la peor represión, porque es una censura que nos imponemos nosotros mismos por ese terror que ellos imponen. Si no conocemos al enemigo, difícilmente podremos enfrentarnos a este. Yo, que vengo de Cataluña, he comprobado como muchas personas que no eran conscientes de que esto es un Estado fascista, se creían que el 1 de octubre la policía no iba a ejercer la brutalidad que ejerció, que si todo era de forma pacífica no iba a haber encarcelamientos en los que pueden caerles hasta 30 años de prisión. Y creo que nuestros casos en cuanto a la libertad de expresión y lo que viene sucediendo últimamente en Cataluña vuelven a demostrar que no es una cuestión de lucha armada o no, que en cuanto atacas a los pilares del régimen, ejerzas el método de lucha que ejerzas, van a ir a por ti. Si eres molesto para el régimen, desde luego puedes sufrir la represión. Y a mí suelen decírmelo mucho, que yo no soy un terrorista porque hago arte. Y yo siempre digo que a mí ese tipo de consignas no me gustan, porque yo no soy un terrorista, desde luego, pero tampoco son terroristas aquellos que han utilizado otros métodos de lucha contra un enemigo armado hasta los dientes. Desorganizados somos débiles, nos quieren separados, nos quieren derrotistas, nos quieren desahogando nuestra rabia en Internet y no en las calles. Pero, sin embargo, nos temen yendo más allá de nuestro círculo más cercano. Creo que es urgente que salgamos del gueto y que expliquemos todos estos casos que quieren silenciar a nuestra clase, para que así se genere cada vez un mayor rechazo hacia el régimen, y eso va a permitir que lo aislemos, que lo debilitemos, que dar a conocer estos casos genere una conciencia que se pueda traducir en una lucha organizada, no solo solidaria, sino contra la raíz del problema, que es un régimen fascista que, mientras lo tengamos, la represión va a ser un no parar. Cada vez va a haber más presos políticos, más exiliados y más personas que tendrán que dar el paso a la clandestinidad. Para nosotros, un preso político es toda aquella persona que entra en prisión por su militancia política, pacífica o no, pero tiene que cumplir con otras cosas, y es no renunciar a su militancia política, a su estatus político. Esa es una...
Ese es un punto importante y definíamos también que con su recorrido no podía perjudicar a la situación del resto de presos políticos. Si no cumplía esas premisas, para nosotros ya no era un preso político. Queríamos decir que para nosotros la defensa de los represaliados no se puede centrar únicamente en lo que son los derechos humanos, y menos cuando tenemos un concepto de los derechos humanos o el que nos imponen es un concepto burgués. Para nosotros, centrarse en resolver las consecuencias del conflicto, desligándolo de las causas que lo han originado, es la mejor forma de perpetuar ese conflicto. Es decir, si nosotros nos centramos en resolver las consecuencias, existe la posibilidad de que nos olvidemos de resolver las causas. Y ya en su momento Argala, hablando de amnistía, lo explicaba de una manera. Decía que cuidado con la amnistía, que podía llegar el momento en el que nos dijeran, vale, amnistía, los presos a la calle, pero que si esa amnistía no era una amnistía global, con una resolución total, lo que nos iban a decir es, ya hemos hecho todo lo que podíamos hacer, los presos están en la calle, ¿qué más podéis pedir? No nos pidáis nada más. Y precisamente ahora en Euskal Herria, que todo se está centrando en la defensa de los derechos humanos, pues más motivo. El día de mañana, si acercan a algunos presos a cárceles próximas a Euskal Herria, nos van a decir, ¿qué más podéis pedir? Ya ni siquiera estamos hablando de paz por presos, sino que estamos hablando de paz por un acercamiento. Y para no tener presos era mucho más simple. Bastaba con no moverse del sofá y no haber luchado. Respecto a las salidas individuales, claro, nosotros queremos explicar una cosa. Y es que para nosotros, más que individuales, son salidas individualistas. Ahora en Euskal Herria se está abogando por ese camino, algunos. Nosotros decimos que en la cárcel no hay salidas individuales, no existen. No existe porque lo que hace uno influye al resto. Si yo pido que me pasen a segundo grado, a ti te exprimirán más en el primero. Si yo pago la responsabilidad civil, a ti irán. Y como ha pasado recientemente, te quitarán lo que tienes, te embargarán para que tú también la pagues. Si yo en la cárcel acepto limpiar un patio, estoy dando por buena la represión que te están aplicando a ti. Por lo tanto, quien acepta esas salidas se está convirtiendo en verdugo de quien no las acepta. Y por lo tanto, eso no... La amnistía es una reivindicación política y, como ha dicho ya Sendoa, no solamente es la liberación de los presos, es también el que tienen que eliminarse las causas que hicieron posibles esos presos. La amnistía es un reconocimiento a que había una situación injusta y el derecho de todo el mundo a resistir a esa situación. La amnistía es una consigna que aglutina a todos los prisioneros políticos, independientemente de su nacionalidad, de su ideología o de los métodos de lucha que hayan empleado. Nosotros, cuando salimos a la calle y gritamos amnistía, con eso estamos reconociendo a todos los que están ahora mismo encarcelados. La amnistía es una consigna que une a todo el movimiento de resistencia y un reconocimiento por parte de ese movimiento a los presos que forman parte esencial de él. Y sobre todo y principal, la amnistía significa que no hay salidas individuales, que en la lucha política la consigna es o todos o ninguno. Y para los presos... Y para los presos políticos lo que significa es que las cárceles es un nuevo frente de lucha. No es, esto se puede decir como aquello, ¿no? Hay lucha y resistencia más allá de las puertas de una prisión. Allí continúan luchando y de hecho son un ejemplo. Y son un ejemplo porque nos están demostrando que aún en las peores condiciones es posible luchar y vencer. Esto no es como pretenden decir, no, es que ahora tenemos un déficit de democracia, como si algún día hubiera tenido algo de democracia. Aquí el déficit de democracia le tenemos desde 1939, en que unos militares golpistas implantaron el fascismo. Y desde...
Y la prueba más palpable es que durante todo este periodo han seguido las mismas leyes, ninguna ley fue derogada, con la implantación del régimen monarco-fascista, sus torturadores y el ejército nunca fue depurado. Es más, ha habido compañeros que fueron detenidos antes del 77 y se encontraron con Billy el Niño, con esa Ballesteros, y después aparecieron en el año 79 y estaban los mismos. Durante este periodo se han detenido a miles de personas. Más de seis detenidos han sido torturados en comisaría hasta la muerte. Se han creado organizaciones parapoliciales como el Batallón Vasco Español y los GAL. Hay que tener en cuenta que ahora decimos, bueno, a ver, toda la gente está, los raperos, tuiteros, los políticos catalanes, están juzgados por la Audiencia Nacional. La Audiencia Nacional no es de ahora. La Audiencia Nacional está creada en el año 77. Por ella hemos pasado cientos de personas. Ese fue que decían, no, es que esto está creado para la gente de las organizaciones armadas. No, perdona. O sea, esto fue creado, los primeros que pasamos fuimos los de las organizaciones armadas. ¿Por qué? Porque era la gente que estaba resistiendo, y después han ido todos los demás. Después empezaron los guiones, después empezó la ley de partidos y las legalizaciones, y hemos seguido hasta llegar a lo de ahora. ¿Cuál es la cuestión? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que en la medida que han habido más sectores que se han unido a la lucha y que están resistiendo, la represión se ha ido ampliando, pero la esencia de la represión es exactamente lo mismo. Se reprime a todo aquel que lucha, a todo aquel que denuncia, y eso da lo mismo antes que después. Nosotros lo que proponemos, bueno, y esto es una cuestión para el debate, pensamos que hay tres tareas principales que son las que ya hemos comentado, que estarían en torno a la organización, la unidad y la lucha. La organización en un único movimiento contra la represión y por la amnistía, la unidad de acción en torno a unos puntos programáticos, y la lucha, porque no tenemos otra salida que la lucha consecuente contra el enemigo que tenemos en común, que no es otro que el Estado fascista. Por eso nosotros presentamos es un programa muy concreto, muy esencial, con los puntos principales ahora mismo antirrepresivos, un programa que sería para el debate y la discusión de todos. Entonces os los voy a pasar a leer. Sería amnistía total y libertad inmediata para los presos enfermos, amplio indulto para los presos sociales, sobreseimiento y anulación de todos los procesos judiciales abiertos por causas políticas y sociales, disolución de la Audiencia Nacional como tribunal de excepción y para la represión del movimiento obrero, derogación de todas las leyes represivas, ley Mordaza, ley de partidos, ley antiterrorista, etcétera, etcétera. De nada servirá liberar a los presos políticos si se mantienen las leyes que permitirían al Estado volver a reprimir y a encarcelar al día siguiente. Derecho de autodeterminación de las nacionalidades, verdadera memoria histórica, que contemple justicia y reparación de las verdaderas víctimas del genocidio fascista, que a día de hoy siguen enterradas en las cunetas, mientras que los responsables y sus cómplices no han sido juzgados. Pues bueno. Como clase, como pueblo, nosotros tenemos que tener una perspectiva de futuro, una perspectiva política, porque en las cuestiones sindicales, lo que consigue hoy te lo han quitado mañana. O sea, esto lo tienen ellos súper controlado, ¿no? Entonces, la unidad por la que merece la pena, la unidad en la que tenemos perspectiva, es la unidad en que rompamos con un régimen fascista, la unidad en que rompamos con unas instituciones de terror, que ese es su objetivo. El objetivo del terror, en definitiva, es un objetivo económico, no nos engañemos. Cuanto más acojonado esté yo, más aguantaré la miseria. Hace 10 años, no, en los años 70, por ejemplo,
conseguimos con la lucha, estamos en las calles, la policía estaba a la defensiva, coño. Y hay datos por ahí donde dice que en los años ahí era cuando las rentas del trabajo llegaron a superar las rentas del capital. Quiero decir, en el reparto de la tarta, ahí se superaron. La clase obrera consiguió arrancar mejoras, derechos, etcétera, etcétera. En la medida que te meten el miedo en el cuerpo, te hunden en la puñetera miseria. ¿La unidad en torno a qué? La unidad en torno a un programa verdaderamente democrático y antifascista que nosotros lo resumimos en unos cuantos puntos. Para empezar, la proclamación de la República Popular. ¿Por qué decimos República Popular? Pues porque nuestro referente último es el Frente Popular, ¿vale? Y porque no nos vamos a quedar con que el rey dimita, que puede hacerlo, y pongan de presidente al Florentino Pérez, porque va a ser que me va a dar lo mismo. No, señor, estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de la República de los Trabajadores, la República del Pueblo, la República que enlace con nuestra gloriosa historia de Frente Popular. Otro punto no menos importante, salida de la Unión Europea y de la OTAN, que es la Unión Europea nos tiene pillados por el cuello bien agarrados y los de la OTAN no digamos qué, porque ahora resulta que nos hemos convertido en una potencia del mundo mundial y estamos mandando picoletos y militares a 40 y tantos países, presumía el ministro hace unos cuantos días. ¿A qué vais allí? ¿Qué se te ha perdido a ti allí? ¿Qué te han hecho aquellos a ti? No, tú vas allí a defender los intereses de la Repsol, los intereses de la Telefónica, los intereses del Corte Inglés. A eso va, gilipollas. No queremos OTAN. No queremos participar en el genocidio y en el arrasamiento de países enteros. Y no queremos que la Unión Europea nos arruine mucho más a nosotros, ¿no? Esa es otra. La amnistía, que antes han hablado todas las compañeras y compañeros, pero amnistía que supone cambiar los pilares de todas esas instituciones fascistas, porque si no es mentira que no hay amnistía. Y hoy pueden hacer una movida porque les interese, como les interesó en el 77, porque a partir de ahí vino la ley de punto final, por la cual jamás se ha pedido cuenta a los genocidas, a los criminales, a tal y a cual, porque ya hay una amnistía, y además dejaron escrito en la Constitución, que es la única del mundo mundial, donde está escrito que ya no va a haber más amnistía. Claro, si ya todos los tuyos están liberados de responsabilidades, ¿para qué más? La próxima amnistía va a ser para los pringados y eso no va a haber amnistía. Efectivamente, está escrito. Bien, por supuesto, disolución de la Audiencia Nacional, depuración de torturadores, en fin, unas cuantas de cosillas, una poquita limpieza. Habrá que coger un poquito la escoba, porque si no estamos en las mismas. A los 3 días los tienes allí. Libertades políticas y sindicales plenas, y no me enrollo más, derecho de autodeterminación. Y este es muy importante porque está ahí, está en Euskadi, ahí vivo, y está en Cataluña, ahí vivo. Y nosotros como clase obrera, como pueblo, no tenemos ningún interés en absoluto, al contrario. Un pueblo que oprime a otro pueblo, como que no. No tenemos, vamos, es al revés. Nuestro interés está en que los pueblos sean libres y tengan su derecho de autodeterminarse y de independizarse si quieren, aunque vamos a preconizar siempre que la clase obrera, como decía Marx,
el proletariado no tiene fronteras. Iba a proponer una idea, porque es nuestro referente y este programa democrático, de alguna manera, tiene un enlace casi directo con nuestra guerra nacional revolucionaria, con nuestro Frente Popular, con nuestros cientos de miles de las cunetas, con los exiliados, con tal y que cual. Y en Madrid nació una consigna que yo creo que la tenemos que ir retomando. La consigna del no pasarán. Es una contradicción, y me explico. En realidad nunca se han ido. Pasaron y ahí están. Pero la consigna como referente, como símbolo de lucha, de resistencia, de heroísmo y de que no nos tragamos su democracia, a mí me parece que la tenemos que poner en pie. Y acabo diciendo lo siguiente: ¡viva la República Popular! Me quedan más. Amnistía total. Amnistía total. Y la última, en el sentido que lo he dicho: ¡no pasarán! Familias comiendo caviar. Terrorismos que su represión expanda el pánico, pa' que no actuemos contra el régimen tiránico. No condenan al torturador si al que lo denuncia. El Estado español debería llamarse guerra sucia. ¿Qué tiene que pasar pa' que despiertes? Cobras una mierda y se limpian el culo con billetes. Di que la poli no es nifa, van ciegos de Red Bull, mientras el régimen homenajea a la división azul. Peores que Trump encarcelan por opinar quienes bombardearon hospitales y escuelas en Irak. Imagina que encarcelaran por rapear contra Maduro. Nos criminalizan medios que quieren matarlo por crudo. No quieren que digas nada que moleste. Se ríen de la falta de lucha huestes del círculo ecuestre. Si nos hace la vida imposible por denunciar cada crimen, seremos más peligrosos, que no lo olviden. Tienes libertad para lavar esta cárcel, irán a por ti si cuentas lo que hacen. Tienes libertad para repetir sus mentiras, para hablar bien de políticas genocidas. Si eres un fascista, lo irás al tuyo. Los jueces y fiscales protegen a los suyos. Nos ponen las esposas por rapear y quienes arruinan familias comiendo caviar. No hay libertad de expresión, solo tienen libertad de represión. Estamos quemando el bozal y que le jodan a la Audiencia Nacional. No hay libertad de expresión, pero a un grito que el Borbón es un ladrón. Estamos quemando el bozal y que le jodan a la Audiencia Nacional. Y si nos encarcelan, si nos censuran, aún atacaremos con más fuerza esta jodida dictadura.